Vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales. Bien, en realidad estos anticuerpos fueron desarrollados a través de estudios que se hicieron en ratones con el objetivo de poder crear anticuerpos específicos y que pudieran actuar en diferentes enfermedades. Es cierto que en nuestro tiempo estos mismos anticuerpos los utilizamos para poder diagnosticar, como por ejemplo el CA de mama. Los conceptos básicos que existe es que estos anticuerpos tienen una antigenicidad, una inmunogenicidad, poseen anticuerpos también específicos, son parte del antígeno, son una especie de vacuna para que ustedes entiendan y nos adentremos un poco al tema. Poseen, por supuesto, características propias de anticuerpos que son los epitopes, son adyuvantes hacia otro tipo de medicamentos, son anticuerpos policlonal, existe un anticuerpo, un anticuerpo monoclonal específico para tratamiento de los mielomas y los hibridomas, ¿no? Los anticuerpos son proteínas, dice, producidas por el sistema inmunitario del cuerpo cuando se detecta sustancias dañinas, como por ejemplo el antígeno. Ya hablamos que no solamente es para virus, que es el material del RNA, ¿no? Sino también para bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Reacciona específicamente contra el antígeno. El antígeno es considerado una partícula extraña del organismo. Por supuesto que se van a formar las inmunoglobulinas con la finalidad que son proteínas o gamma-globulinas que se encuentran en la sangre de otros fluidos corporales, sintetizados a través de los linfocitos B por medio de las células plasmáticas. Hasta ahí tenemos los conceptos claros, ¿no? La vacuna es parte de la introducción de antígenos para la formación de anticuerpos en el organismo. Se dice que estos antígenos son virus atenuados, pueden ser con la finalidad de que el organismo forme anticuerpos específicos o inmunoglobulinas, que son 5 las que conocemos. ¿Qué son los antígenos, los anticuerpos o antígenos policlonales? Los anticuerpos policlonales, dice, son anticuerpos derivados de diferentes líneas de células B, los linfocitos encargados de la respuesta ante elementos ajenos, antígenos, mediante la intersección o la acción que se emplea el anticuerpo, ¿no? Los anticuerpos policlonales son una mezcla, dice, de inmunoglobulinas secretados en contra de un antígeno específico, cada una reconociendo diferentes epitopes, ¿no? Habitualmente y se sostienen de lo que se denomina un anticuerpo obtenido por inyecciones reiteradas de un antígeno en una especie de animal, con el fin de generar una respuesta inmune. De este animal se toma una muestra de sangre y de esta muestra es obtenido el suero que finalmente es purificado para obtener una variedad de anticuerpos policlonales de interés para diferentes patologías, ¿no? No es una vacuna. Nomenclatura de los anticuerpos monoclonales. Se llaman Cetuximab. Tal vez les suene los nombres específicos, como ahora está en boga, por ejemplo, el tratamiento del COVID-19, pues en algunas partes, en algún momento se emplearon este tipo de tratamientos con anticuerpos monoclonales, ¿no? Es bastante caro, ¿no?
el nombre elegido por el fabricante. El TEU significa el tipo de órgano diana, como por ejemplo tumores, LI, sistema inmune, BA, bacteria, SI, cardiovascular, FU, que quiere decir hongo, QI, que quiere decir interleuquina, NE, neurona, SO, hueso y VI, virus. La parte del SI quiere decir el origen de este anticuerpo, su humanizado o del ratón, U se obtiene del humano y equimérico. El MAP, la nomenclatura MAP, que son tipos de anticuerpos que pueden ser MAP monoclonal o PAP, un policlonal. Doctor, una preguntita. ¿Esa nomenclatura que mostró ahí es la que se utiliza para dar un nombre, clasificar a todos los tratamientos que tengan anticuerpos? ¿O es solo una como guía de cómo es el nombre de un remedio, a qué se debe? Ya, te explico. Es una nomenclatura de los fabricantes de estos anticuerpos. ¿Ah? Son anticuerpos específicos, ¿ah? Son medicamentos bastante específicos. La C es empleada por el fabricante. Es la nomenclatura que puede emplear el fabricante. El TU, que quiere decir el tipo de medicamento y hacia dónde está destinado. El tipo diana, tiene nomenclatura de TU que va a tumores, LI que va a sistema inmune, BA que va a bacterias, SI que va a cardiovascular, U que va a hongo, QI de interleucina, NE de neurona, SO de hueso y VI de virus. El sistema CI se refiere al origen del medicamento. Puede ser un anticuerpo humanizado, un anticuerpo obtenido de ratón, un anticuerpo obtenido de humano o un anticuerpo quimérico. ¿Ah? Este es un atípico. ¿Ah? Y el MAP, que es el tipo de anticuerpo con el que está hecho el medicamento. Puede estar MAP, puede ser un medicamento monoclonal o PAP, un policlonal. ¿Entienden? ¿No? En cambio, ejemplo que es MAP, tendría que ser un tipo de anticuerpo monoclonal, ¿no? Si tuviera la palabra aquí, PAP es un anticuerpo policlonal. Este medicamento, el cetuximab, es un de origen quimérico y el TU es destinado a tumores. ¿Ya? Y esta es la nomenclatura elegida por el fabricante. Los tipos de anticuerpos monoclonales. Tenemos los anticuerpos murinos, que son el 100% de proteína animal. El anticuerpo quimérico, que es el 30% de proteína animal. El humanizado es el 10% de proteína animal también. Y el humano es 10% de proteína humana. Aplicaciones generales de los anticuerpos monoclonales. Por supuesto que se lo utiliza, por ejemplo, en la detección de hormonas, vitaminas y citocinas, en la monitorización de drogas específicas, la detección de enfermedades infecciosas en microbiología. Se la utiliza mucho, por ejemplo, en algunas enfermedades que son neoplásicas. Detección de alergenos en enfermedades alérgicas. En las técnicas diagnósticas se emplean diversas herramientas de biología molecular como ELISA, citometría, inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia. El modo de acción, dice, de los anticuerpos monoclonales es bastante complejo y puede involucrar contribuciones
desde mecanismos múltiples, ¿no? Por ejemplo, el rituximab es la activación de los mecanismos efectores, antibodies de dependencia celular o una citotoxicidad, la inhibición de la producción de señal de activación del receptor, la inhibición en la fijación del ligando, ejemplo, el cetuximab, la inducción en internalización del receptor, el ejemplo aquí es FR1R, y la inhibición de la dimerización del receptor, ejemplo, el fertuzumab, y la inhibición del receptor C, ejemplo, el trastuzumab, ¿no? Vamos a ir avanzando. Introducción. La vida media de los linfocitos, dice, se la considera como 2 meses, 60 días, ¿no? A excepción de las células de memoria. Las células de memoria, cada célula B tiene un ciclo de realimentación negativa que cuando se activa comienzan a inhibirse, que quiere decir que cuando más se activan se inhiben en la reproducción del linfocito B, ¿no? Si existiera, dice, un linfocito B de producción continua de anticuerpos, podríamos mantener una población basal de inmunoglobulina. Esto se consiguió, dice, fusionando una célula tumoral maligna que nunca muera con un linfocito B, lo que se produjo y causó el famoso hibridoma, ¿no? Que quiere decir una célula tumoral más la célula B, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, se inmuniza al ratón, son células inmunes aisladas, células productoras de anticuerpos en el mismo ratón, se producen células tumorales, se fusionan y se producen los famosos hibridomas, que son expansiones clonales y producen los famosos anticuerpos monoclonales, ¿no? La selección de hibridomas se produce en los anticuerpos deseados dependiendo de la enfermedad específica a la cual tenemos que atacar, ¿no? Paso 1, inmunizar al ratón, dice, son pasos que deben de conocerlo ustedes más o menos como para que tengan conocimiento de cómo se obtiene esto. Para inmunizar, dice el ratón, inyectar en el peritoneo del animal el antígeno de interés ante el cual deben actuar los anticuerpos monoclonales, ¿no? El paso 1. 2, obtención de las células B inmunizadas, extraer el vaso de las células B que producen los determinados anticuerpos. Parte 2. 3, el empleo de células de mieloma con déficit de enzima HGPR quedando inhibida en la síntesis de nucleótidos, ¿no? Estamos hablando del paso 3. El paso 4 es la hibridación o fusión de las células B con el mieloma en glicol polietileno, ¿no? Paso 4. Paso 5 es la selección y maduración de hibridoma. Solo las células que hibridan y producen anticuerpos nos interesan. Para ello distribuimos, dice, las células receptantes con pocillos en medio de HAT para desechar lo que no hayan hibridado o seleccionar lo que sí. Entonces el paso 5. Y el paso 6 es la propagación clonal. Las células seleccionadas se aíslan en un caldo de cultivo, dice, donde suponemos que haya una única célula para que generen clones, que generen anticuerpos específicos para el antígeno de interés, los cuales podrán inyectarse en el propio ratón y se produciendo gran cantidad de líquido asítico con los anticuerpos deseados. El paso 6. Y el paso 7, que es la obtención del anticuerpo específico para el antígeno, dice, poniéndolo en contacto y observando si existe reacción positiva. Si existe, entonces hay anticuerpo monoclonal. Ahí está, vamos a ver para qué sirve, ¿no? El hibridoma, dice, es una función muy poco eficaz, pero consiguió, dice, lograr células plasmáticas que no se fallecían, o sea, no se inhibían, no se autodestruían, ¿no? A estos anticuerpos, dice, que producían, se les denominó anticuerpos monoclonales, debido a que todo el grupo de células plasmáticas producían un único anticuerpo específico. Los anticuerpos monoclonales, dice,
no funcionaron muy bien en clínica, pero sí en el diagnóstico, ya que permiten detectar cualquier sustancia, llámense hormonas y citoquinas. Es por eso que ahora se lo emplea para diagnosticar algunas enfermedades que vamos a ver más adelante. La primera aplicación, dicen humanos, fue el Muronomab CD3 contra el linfocito T humano, pero se reducía la eficacia, dice, a la semana, ya que nuestro cuerpo produce inmunoglobulina contra los monoclonales del ratón, inutilizándolo y causando una anafilaxia, ¿no? No se olviden, por ejemplo, que la reacción del sistema inmunológico a algo extraño es poder desencadenar todo un mecanismo de inactivación, ¿no? Y la activación, por ejemplo, desencadena una inflamación que es un proceso considerado como un proceso anafiláctico, ¿eh? Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo, por ejemplo, artritis reumatoidea, que se considera una inflamación localizada producto de el encuentro entre anticuerpo y antígeno, o en el caso, por ejemplo, de un paciente asmático, ¿eh? O en un paciente que tiene antecedentes de enfermedades alérgicas, como por ejemplo la enfermedad del pañal en los niños, producida por agentes químicos, ¿no? O aquellas enfermedades que producen, por ejemplo, reacciones alérgicas en los diferentes niños menores de 5 años, ¿no? A esto se denominó taquifilaxia o eficacia reducida, producto del sistema inmunológico que inactiva los anticuerpos monoclonales porque lo considera extraño al organismo, ¿no? No se olviden que son atenuados a nivel del ratón, el ratón es el que lo produce, ¿eh? Para ser inoculado dentro del organismo, igual es considerado extraño. Hoy en día dice para evitar la taquifilaxia con técnicas de ingeniería genética, se volvió a comprobar que la eficacia de los anticuerpos estaba en las regiones variables, los dedos de hélice. Así pues, en virtud de esta estrategia, si se modificaban los dominios constantes molidos, dice el ratón, y lo modificamos por dominios constantes humanos, se consigue un anticuerpo quimérico. Aquí, por ejemplo, este es el anticuerpo humano murino, ¿no? Aquí está el otro anticuerpo y se obtiene la célula humanizada, ¿no? El anticuerpo dice no funcionó como estaba previsto en la enfermedad para el que estaba diseñado, pero sí para otras. Dice. No se olviden que estamos hablando de medicamentos producidos en base a anticuerpos y ningún medicamento es específico para un determinado microorganismo. No se olviden que los medicamentos no solo van y actúan a nivel, por ejemplo, para que ustedes tienen, no van y actúan solamente a gran positivo o gran negativo, ¿eh? Pueden actuar específicamente o a gran número de gran positivos, pero sí atacan otro tipo de bacterias, ¿no? No se generaron anticuerpos humanos porque no existe mecanismo de fusión de células humanas suficientemente, dice, seguro que garanticen que no se forme un linfoma en el individuo inoculado. Este era el problema, por ejemplo, de los anticuerpos monoclonales. En algunas personas se producía este tipo de linfoma producto de la reacción inmunológica propio de ese organismo afectado, ¿no? Claro que no todo, y eso era como una contraindicación del empleo de los anticuerpos monoclonales, ¿no? Los principales anticuerpos monoclonales son fundamentalmente, dice, de 3 tipos. Anticuerpos animales son el 100% de animales, anticuerpos quiméricos que sustituyen los dominios constantes muridos por humanos, dicen, ¿no? Anticuerpos humanizados se dejan intactas las regiones hipervariables, dedo de hélice, y se sustituye el resto de la molécula por una inmunoglobulina humana, apenas se detecta por las que son los más eficaces, ¿no? Esto humanizado. La nomenclatura, dice, se resume en el siguiente cuadro.
la clase terapéutica, que es lo que mostramos anteriormente, ¿no? Cuando es antibacteriano, trae el sufijo va en el sistema circulatorio, sí, lesiones infusiosas, el LE, los inmunomoduladores, el I, y los antivirales vienen como BI, ¿no? Y la pregunta que le hago, ¿el Virusan será un anticuerpo monoclonal? Porque tiene esta nomenclatura. Anticuerpos utilizados en tratamientos de cáncer, dice, y las siglas se colocan en función del órgano implicado. Por ejemplo, el colon, CO, mama, MA, melanoma, ME, próstata, PR y tumores, TU. Seguimos con la nomenclatura, ¿no? Nuevamente, para que no se olviden, el nombre es elegido por el fabricante. El tolirocuma, el rituximab, el infliximab, el certolizumab, el ibritomumab, el ofatumumab y el ustekinumab y el obinutuzumab, ¿no? El segundo es de acuerdo al lugar donde va a actuar el anticuerpo monoclonal. El tercero es la parte del origen, ¿no? Que es esta letrita de aquí. Y el tipo de anticuerpo, que puede ser monoclonal, policlonal o tener una proteína especial de fusión. La primera sílaba siempre será definida, dice, por el laboratorio, desde que se pida el monoclonal y no tiene ninguna relevancia clínica. Ejemplo, rituximab se diseñó y aprobó para tratar el linfoma de células B, pero actualmente se utiliza como inmunomodulador. Gracias a esta tecnología, dice, enfermedades mortales como el linfoma B o el cáncer de mama han mejorado enormemente su pronóstico y la esperanza de vida en las pacientes que lo tienen, ¿no? Este linfoma B vamos a verlo cuando estemos hablando del linfoma de Hodgkin, ¿eh? Una aplicación basada en esta tecnología, si deseáramos neutralizar, dice, una molécula soluble, insulina, ejemplo, deberíamos crear algo similar al receptor de dicha molécula soluble, fusionando al dominio FC de la inmunoglobulina en sustitución del FAB para aumentar la esperanza de vida del mismo. En realidad esto no lo hemos logrado todavía, está en estudio, ¿no? Si únicamente liberáramos, dice el receptor, sin unirlo a la región constante del anticuerpo, este se degradaría a gran velocidad, tendría una vida media corta, de forma que apenas tendría su efecto en la enfermedad, ¿no? Si fusionamos, dice, un receptor soluble de vida media corta con una región FC de un anticuerpo, creamos una molécula bastante específica con vida media larga que puede ir hasta 23 días de efecto, ¿no? Los monoclonales, dice, basados en la fusión de inmunoglobulina y el receptor, se denominan con el sufijo CEP. Los anticuerpos anti-TNF-alfa o factor de necrosis tumoral, el A, es una molécula de la inmunidad innata, aunque se acerca a la adaptativa. Dice, hay una serie de enfermedades en las que el TNFA es perniciosa para los que la padecen, pero si se inhibe en estos pacientes, dice, conseguimos mitigar los síntomas de la enfermedad. Mayormente cuando estemos hablando de lupus, vamos a ver cuál es el efecto que hay. El TNF es inhibible, dice, por competidores como los alfa-adrenérgicos, los inhibidores de síntesis, y los competidores no se investigan porque a los 10 años las farmacéuticas pierden las patentes y salen los medicamentos genéricos, ¿no? Como por ejemplo, para que ustedes entiendan, usted puede comprar, por ejemplo, un Tialgin,
de 1 gramo. Esto es lo que da la farmacopea privada, pero este es igual a paracetamol de 1 gramo. Este tiene los derechos sobre esa marca, pero ya cuando salen, por ejemplo, pierden la patente, salen los nombres genéricos y hay algunos medicamentos, no todos, ¿ah? Pero se considera a los 10 años, ¿no? Y si ustedes ven, por ejemplo, no existe muchos medicamentos que vayan empleando los anticuerpos monoclonales. Uno, pues son enfermedades específicas que son bastante raras, no la tenemos en nuestros medios constantemente, como por ejemplo una ira sin neumonía, ¿no? Utilizamos el paracetamol, es una neumonía, paracetamol, resfrío, paracetamol, laringitis, paracetamol y todo lo demás, ¿no? Porque es un antipirético, ¿no? En sustitución, dice, salen fármacos biológicos que requieren una enorme cadena de controles de calidad, son bastante caros. Cada administración de fármaco cuesta unos 700 euros, mientras que los otros son mucho más baratos. Sería posible conseguir la secuencia, dice, de aminoácidos pirateándola, pero esto tarda un tiempo y cuando se lleva a cabo se ha conseguido otro fármaco biológico mucho más eficaz. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, para que ustedes entiendan. Nosotros utilizamos, por ejemplo, aquí, vamos a poner este ejemplo, la ciprofloxacina en infecciones urinarias, ¿ya? En ITU, la ciprofloxacina. Esta ciprofloxacina logra su objetivo de curar la infección urinaria, pero nuevamente el paciente tiene posterior y volvemos a utilizar ciprofloxacina, ya no nos va a servir, de acuerdo al grado de resistencia que se dé en el paciente, ¿no? Entonces, así ciprofloxacina ya se vuelve un medicamento resistente, ¿no? Y acá, por ejemplo, pueden hacer, por ejemplo, pirateando los medicamentos para poder vender desde el momento que sale, pero ya con el desarrollo de la farmacopeas internacionales, vemos que ese medicamento ya pirateándolo no tiene el mismo efecto, porque tal vez han conseguido asociar, para que ustedes entiendan, ciprofloxacina con otro tipo de antibiótico mucho más efectivo, ¿no? Es un ejemplo que estoy dando nada más. El futuro de la terapéutica, dice, son los biológicos, debido a que la investigación, dice, va por esa vía debido a su mayor rentabilidad. Si se genera inmunidad contra la región variable del anticuerpo, es necesario curarlo con una molécula como el polietilenglicol o un anticongelante para que estas regiones no sean accesibles para los anticuerpos humanos. ¿Cuál es la finalidad? Que el sistema inmunológico propio no inactive el medicamento. Que lo vuelva inalcanzable, ¿no? Hay fármacos también, dice, que se descartan, dice, para su labor original, ya que causan un efecto secundario, el cual, bien modulado, podían servir para tratar otras enfermedades diferentes. Los antirretrovirales genéricos que se emplean para tratar el SIDA, por ejemplo, se concibieron en principio para tratar el herpes. No funcionó, pero sí fueron efectivos para el SIDA, ¿no? Y en realidad los antirretrovirales, que es lo que hacen es inhibir la reproducción del virus, ¿no? El trastuzumab, dicen, fue un monoclonal diseñado en los años 80 que reconocía la forma montada del EGF o ERB2
de las células mutadas, dice, del cáncer de mama, dice, ¿no? Específicamente, que al ser, dice, investigado, redujo enormemente la metástasis del cáncer de mama. Además, dice, es un medicamento público y de bastante alcance en nuestro tiempo, ¿no? Este ha sido uno de los medicamentos más efectivos que se utilizan en el tratamiento de cáncer de mama. Incluso tienen también otro que se llaman el tamoxifeno, ¿no? Anticuerpos monoclonales. Dice, la técnica de producción de anticuerpos monoclonales se desarrolló principalmente en la década de 1970 a 1980 y dio lugar a la concesión del Premio Nobel en Medicina y Fisiología a Kohler, Miltei y Yerner en 1984. Aquí hay algunos medicamentos. El Muromumac, por ejemplo, es el antígeno CD3. ¿Cuál es su acción? Es inmunosupresor. ¿Cuáles son las indicaciones en el tratamiento de rechazo agudo en los trasplantes? ¿Ah? Obvio que cuando estemos llevando trasplantes vamos a ver cuál es la acción de este medicamento. El rituximab son antígenos CD20, ADCC y el CDC. Produce una apoptosis. La apoptosis es la pérdida de la anatomía celular. Este es empleado, por ejemplo, en las indicaciones del linfoma no Hodgkin, que es una especie de tumor. El daxizumab es un antígeno CD25, inhibe la activación, dice, del linfocito T mediada por CD25. Se utiliza en la promoción, en la prevención del rechazo en trasplante renal. También es muy importante esto, ¿eh? El trastuzumab es un antígeno HER2 neo, dice, inhibe la proliferación de células tumorales mediadas por HER2 y neo y ADCC. Este es importante, por ejemplo, en el cáncer de mama metastásico, ¿eh? Estamos hablando de estadios avanzados. El palivizumab, dice, no, o el BSR, es una inmunoterapia pasiva, dice. Es para la profilaxis de enfermedad como el virus sincitial respiratorio, ¿no? Enfermedad que propia de adulto mayor, ¿no? El infloximab, dice, o TNF-alfa, dice, inhibe los efectos proinflamatorios del TNF-alfa, dice. Se utiliza mucho en la enfermedad de Crohn, ¿ya? Esta enfermedad de Crohn es propia de los niños, ¿no? La espondilitis anquilosante, que también, la artritis reumatoidea también se lo utiliza. El alemtuzumab, el CD52, el mecanismo de acción es ADCC, CDC, y se lo utiliza en la enfermedad del LLC. El libritumumab, dice, no, es el CD20, es una radioterapia, es mecanismo de acción, es como en la radioterapia, el ADCC, el CDC, y produce una apoptosis, donde se lo emplea en el linfoma no Hodgkin. Y el adulmumab, dice, o el TNF-alfa, inhibe el efecto inflamatorio del TNF-alfa. Se produce, por ejemplo, igual que este otro, ¿no? Que es la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoidea y la espondilitis anquilosante. La efalisumab, dice, que es el CD11A, inhibe la adhesión del linfocito T en el endotelio y su activación. Este es propio para tratar la psoriasis, ¿no? En nuestro medio hay muchos pacientes que tienen este tipo de enfermedad. El cetuximab o EGFR bloquea la unión de EGF y su receptor de las células tumorales
y su proliferación. ADCC y el CDC se utiliza mucho en el cáncer colorectal. El Daxunimab, dice, es BEGFG, inhibe los efectos, dice, proangiónicos del BEGF, dice. Se utiliza también en el cáncer colorectal. Para que ustedes vean, por ejemplo, no son enfermedades que son bastante frecuentes en nuestro medio, salvo, por ejemplo, la psoriasis, que es frecuente. Estas otras enfermedades son de aparición esporádica, ¿no?, en nuestro medio. Cada anticuerpo monoclonal, dice, es específico de un antígeno concreto. Los anticuerpos, dice, que se han obtenido completamente en ratones se denominan con el sufijo MOMAC o tocilizumab, ¿no? Si son quiméricos, ratón humano con el sufijo CIMAC, que son los rituximab. Si son humanizados, con el sufijo SUMAC, tocilizumab. Y si son humanos, con el sufijo MOMAC, que son el adalimumab. Si son proteínas de fusión, con el sufijo CEP, que es el etarnercept, ¿no? Estos son medicamentos. Y creo que eso es lo último. Bien, jóvenes.